Presidente y esto es Patrafin, no te has equivocado de canal. Hoy os traigo un montón de noticias que llevamos varias semanas recopilando noticias sobre Marvel, así que como solo un montón, sin más dilación, comenzamos. Bueno, patriotas, ¿qué cantidad de noticias os traigo? A ver, tenemos declaraciones polémicas. Y digo declaraciones polémicas porque resulta que Scarlett Johansson ha denunciado a Disney. Y digo a Disney, no a Marvel. Luego os cuento en profundidad qué ha pasado y por qué Scarlett Johansson ha tomado la decisión de denunciar a Disney. Además, tenemos declaración de Kate Herron sobre Loki. Una declaración un poco rara y extraña como siempre que habla esta mujer. Y tenemos incorporaciones al reparto de series. Así que, como son tantísimas noticias y tan interesantes, yo creo que lo mejor que podemos hacer es comenzamos. Bueno, patriotas, vaya. Kate Herron ha hablado sobre la serie de Loki. Ya sabéis que Kate Herron es la directora de Loki. Bueno, ¿qué os ha comentado? Para empezar, cuando se crean las líneas temporales, cada una es un multiverso diferente. Y tienen diferentes crestitas, como podéis ver, ¿vale? Comprobar en la imagen. Y si esas crestas chocan con otras crestas de otra línea temporal, podríamos crear una guerra multiversal. Quiere decir que eso que vendrá en la Secret Wars quizás sean todos los problemas que va a tener el Doctor Extraño en su propia película, en Doctor Extraño 2 y los universos de la locura. Luego hablaremos más en profundidad de Doctor Extraño 2. Además, Kate Herron ha asegurado que Loki llega a una línea temporal diferente. Signifique lo que signifique, espero. ¿Vosotros qué creéis que significa? Dejadme en los comentarios. Bueno, patriotas, ¿qué noticia que os traigo? A ver, vamos a empezar con el rumor de Ojos de Halcón. Y es que Liz Hill de The Comic Circus, que debe ser una insider que presta noticias, dice que Yelena Belova, la misma Florence Pugh que hemos visto en Black Widow, ya sabíamos que iba a aparecer en Ojos de Halcón. Bueno, pues ella dice que no solo va a aparecer al final, a lo mejor en algún tipo de cameo, intentando asesinar a Clint Barton, no, sino que va a aparecer en más de un capítulo. En más de un capítulo va a aparecer Yelena Belova en la serie de Ojos de Halcón. ¿Vosotros qué creéis? ¿Que aparecerá finalmente? Dejadme en los comentarios. Y tenemos una noticia que ya sabemos cuándo se va a estrenar Ojos de Halcón. Y la serie se va a estrenar el 24 de noviembre del 2021. En unos meses, ya sabéis que más o menos por las fechas casi acaba Wazir. Y a continuación tenemos... ¿Eso quiere decir que Miss Marvel, a pesar de que habían asegurado, no se va a estrenar en el 2021? Puede ser que se estrene en septiembre. O quizá pueda ir hasta diciembre. Bueno, ya hablaremos de ello cuando hablemos de Miss Marvel. ¿Sabéis? Ojos de Halcón, 24 de noviembre del 2021. Bueno, patriotas, ¿qué noticia os traigo sobre la serie de Hulk, de She-Hulk? Y es que el malísimo actor Josh Segarra se va a incorporar a la serie de Hulk. ¡Qué gana tenemos de ver a un malísimo actor que interpretando un papel de Hulk! ¡Qué guay! ¿Y qué papel va a interpretar? Yo diría que puede ser Rick Jones, o esos son los rumores que corren. ¿Vosotros qué creéis? ¿Que sea Rick Jones? Dejadme en los comentarios, que hay buenos actores. Bueno, patriotas, ¿qué noticia os traigo? Y es que el actor Gabriel Ullian se va a incorporar a El Caballero Luna. ¿Haciendo qué papel? Pues de Midnight Man, un enemigo clásico de El Caballero Luna. Así que nada, tenemos muchísimas ganas de ver al actor francés, a Gabriel Ullian, haciendo de Midnight Man. ¡Guay! Bueno, patriotas, a ver, la vicepresidenta de Marvel Studios, Tori Alonso, ha asegurado que la serie de Ojos de Halcón, recordad que se va a estrenar el 24 de noviembre de este mismo año, y la serie de Miss Marvel se va a estrenar en el 2021. Eso ha asegurado Victoria Alonso, que es la vicepresidenta de Marvel Studios, así que tendrá información privilegiada sobre cuándo se van a estrenar la serie. Pero claro, hay serias dudas, porque Wazit acaba en septiembre, a mitad de septiembre, final de septiembre. Eso quiere decir que, aunque sean 6 capítulos de Miss Marvel, no sabemos si van a ser 6 o 8, pues les dejan un poco de tiempo para estrenarlo. Teniendo en cuenta que se estrena en noviembre Ojos de Halcón, pues te deja un poco la fecha de octubre para que se estrene quizá Miss Marvel, o a lo mejor diciembre, octubre, diciembre. ¿Vosotros creéis que se va a estrenar realmente? O con la llegada del libro de Boba Fett, pues deciden retrasarlo hasta el 2022, como creo yo va a pasar. Házmelo en los comentarios. Bueno, patriotas, ¿qué noticia os traigo? Y es que Marion Dare, que ya sabéis que es la subrunner de Better Call Saul, va a hacer de subrunner en alguna serie de Marvel, efectivamente. ¿Pero en qué serie? Pues la verdad es que no lo sabemos. Vosotros que la conocéis mejor que yo, ¿qué serie creéis que puede intervenir? ¿Alguna de las que conocen? ¿Alguna nueva? Dejadmelo en los comentarios. Bueno, patriotas, te tengo que pedir que te suscribas, le des a la campanita a todas para que ya a tu correo electrónico todas y cada una de las notificaciones, no te pierdas ni un solo de los vídeos que hacemos. Déjame en los comentarios lo que quieras, cómo mejorar el canal, qué vídeos te gustaría ver, comenta las noticias, que estoy muy interesado en saber lo que piensas de las noticias. Y no te olvides, por favor, de darle like si te ha gustado el vídeo. Así que nada, sin más dilación, continuamos. Bueno, patriotas, Vincent D'Onofrio ha firmado un contrato en exclusiva para volver a hacer de Kingpin con Marvel Studios. Puede o no puede aparecer en la serie de Ojos de Halcón, o puede o no puede aparecer en la serie de... los rumores son que va a aparecer primero en la serie de Ojos de Halcón, pero puede o no aparecer en la serie de Ojos de Halcón. Esa es mi gran noticia que os traigo. Bueno, patriotas, qué pedazo tercer tráiler de Shang-Chi acaba de salir. ¡Buah! Y hay cositas y novedades curiosas. Parece ser que se confirma la teoría que yo os dije en anteriores vídeos de que Shang-Chi va a tener un segundo juego de anillos. ¿No? Destaparía
amarillos que se enfrentan a los azules, a los brazaletes azules que tiene el mandarín. Es curioso porque a lo mejor cuando va a visitar el dragón consigue el segundo juego, a lo mejor se refiere realmente a estos manos que tiene el mandarín. ¿Vosotros qué creéis? Dejádmelo en la descripción. También en la descripción vais a tener el trailer para que lo veáis en exclusiva y para vosotros. Ya sabéis que no lo puedo poner aquí, desgraciadamente, así que tendréis que verlo en la descripción. No quiero problemas de copyright, no quiero que me cierren el canal, así que ya sabéis que en la descripción lo podéis ver. Y rumorea que Trevor Siven-Gisler puede aparecer en el torneo de artes marciales que hay en Sanchi. Además, el torneo se dice que se puede celebrar en Mandripur. ¡Guau! ¡Qué guay! ¡Qué maravilla! ¿Vosotros qué creéis? ¿Pero en Mandripur? ¿Creéis que aparecerá Trevor, es decir, Ben Gisler, en su mandarín en San? Dejadme en los comentarios. Bueno, patriotas, parece ser que la película de Marvels continúa incorporando gente a su reparto. En esta ocasión están buscando a un actor que pueda hacer de científico, que sea inteligente y con bastante sentido del humor. Al que le parece ser que le van a poner prótesis de algún tipo. Los rumores corren que puede ser prótesis de Scrooge, porque puede hacer de Super Scrooge. ¿Y por qué tienes un payaso redomado cuando vaya a hacer de Super Scrooge? ¿Por qué creéis que lo van a convertir en un payaso? Dejadme en los comentarios. Bueno, patriotas, parece ser que Josh Brolin se va a incorporar como cable en algún proyecto del UCM. ¡Uy, qué guay, qué ganas tenemos! Bueno, patriotas, parece ser que tenemos una nueva incorporación al rodaje de Kraven el Cazador. Y esta vez sería el interés amoroso villana secundario principal de la película de Kraven. Y sería el personaje de Callisto, que estaría interpretado por Jodie Turner-Smith. Ese es el como que Jodie Turner-Smith puede interpretar a Callisto en la película de Kraven. Era como una especie de villana de interés amoroso. Bueno, patriotas, parece ser que Peter Cameron, que es el anterior showrunner y coproductor de WandaVision, va a hacer algún tipo de proyecto para el UCM, para Marvel Studios. ¿Qué proyecto haría? Pues no lo sabemos, no tenemos ni idea. Pero que va a hacer algún tipo de proyecto para el UCM, eso seguro. Bueno, patriotas, según el insider Charles Murphy, que no es muy de fiar, ¿vale? Esto hay que cogerlo con pinzas, hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de insiders. Resultan noticias, unió los puntos y dijo que 2 más 2 son 4 y dije, pues bueno, seguramente, y es bastante probable que así sea por lo que hemos visto en Loki, hagan algún tipo de proyecto sobre la Secret War, o película o serie. Claro, él decía que ese proyecto se iba a estrenar en el 2024, pero que la pandemia lo retrasó indefinidamente. Como no sabemos si es verdad o es una suposición suya, hay que cogerlo con pinzas, así que os digo que es solamente un rumor. Bueno, patriotas, qué notición. Kevin Smith, que está preparando una serie de Howard el Pato, una serie animada de Howard el Pato para Marvel Television, dijo que él quería utilizar en alguno de los capítulos a Jack Russell, al Hombre Lobo, y que Marvel no le dejó porque no tiene planes con él. Quiere hacer algo con el Hombre Lobo. ¡Uy, qué guay! ¿Qué quiere hacer? No lo sabemos. ¿Una serie? ¿Una película? ¿Lo quiere meter en el Hijo de Medianoche? ¿En Blade? ¿Vosotros qué creéis? Dejadme en los comentarios. Bueno, patriotas, parece ser que el director Basit Tariq puede dirigir Blade. ¿Quién es Basit Tariq? No tengo ni idea. ¿Por qué lo van a escoger para dirigir Blade? Tampoco lo sé. ¿Vosotros conocéis a Basit Tariq? Dejadme en los comentarios. A ver, patriotas, el director Peyton Reed, que es el director de la película de Ant-Man Quantumania, puede terminar a comenzar su rodaje. Ya están rodando en estos momentos. Y lo ha hecho presentándonos una siniestra foto de un conejito. El conejito era muy mono en la primera película y ahora es un conejito siniestro. Pues ya están rodando Ant-Man Quantumania. Y parece ser que el actor Damien Dalmatio, aprovechando que estaba haciendo de Polka Dot Man en el Escuadrón Suicida, que le han preguntado sobre la película, ha dicho que no sabe si va a aparecer o no en Ant-Man Quantumania. ¿Por qué? Porque ya sabéis que los miembros de la crew van a aparecer. De momento él dice que no va a aparecer porque no lo han llamado. ¿Vosotros qué creéis? ¿Que acabará apareciendo? Que no, dejadme en los comentarios. Bueno, patriotas, os traigo una noticia sobre Doctor Extraño 2 y su universo de la locura. Vamos a empezar con los rumores que hay. El hermano Voodoo y Clea van a aparecer en la película. Wanda y el Doctor Extraño van a tener una super pelea al principio de la película. ¡Guau! Va a ser genial. Clea va a tener un origen diferente al parecer al que tienen los cómics. Además de eso, parece ser que va a haber tres villanos en Doctor Extraño 2. Uno sería Mordor, otro sería Sumagorá y el tercero, pues no lo sabemos. Pero teniendo en cuenta que la actriz Jennifer Molina dice que va a interpretar a un villano en la película de Doctor Extraño 2 y que los rumores son de que va a interpretar a Gargantos, que es un monstruo marino que hemos visto como enemigo de Namor, parece ser que está el tercer villano. Seguramente aparecerá un poquito, lo derrotarán al principio y luego ya se acabará todo. Y además el actor Domenico Cacano, que lo he dicho bien, va a ser el jefe de la pizzería en el rodaje de Doctor Extraño 2. Muy bien, Domenico, felicidades Domenico. Bueno, patriotas, os traigo un par de noticias interesantes sobre Black Panther. Para empezar, hemos visto una foto donde aparece un consejo que seguramente están nombrando al nuevo Black Panther, porque sabéis que con la muerte de Chadwick Boseman nadie va a interpretar a T'Challa, a Black Panther. Y otra persona cogerá el manto de Pantera Negra. ¿Y esa persona quién será? Pues eso de la película, de diferentes luchas internas entre quién puede ser el nuevo Pantera Negra. Varios candidatos se presentarán e intentarán postularse como Pantera Negra. Al final parece ser que va a ser Shuri quien se convertirá en la nueva Pantera Negra, como sucede en los cómics.
No es una opción que a mí me guste, pero bueno, más que nada porque a mí Leticia Wright no me gusta como actriz. Además de eso, pues tenemos alguna noticia más, como que hemos visto algún tanque de agua donde se pueden rodar algunas escenas acuáticas. Claro, como se rumoraba que estaba Namor y que nos cuesta poder interpretar, quizás sea algo relacionado con Atlantis. ¿Tendremos Atlantis en la película de Black Panther? Es muy probable. Y la actriz Micaela Coel, que hemos visto, que está nominada a los Emmys por Podría Destruirte, parece ser que se va a incorporar a Black Panther. ¿En qué papel? Todavía no sabemos, pero puede ser una Dora Milaje que es amante de Ayos. La que hemos visto en Falcon and the Winter Soldier. Ese personaje que a nadie le interesa, pues posiblemente sea su amante. ¿Esto os importa? Pues no. Pero bueno, ahí os lo cuento. Bueno, patriotas, a ver, ¿qué noticia os traigo? Vamos a ver. Parece ser que Marvel tiene hasta 9 proyectos secretos que no han sido anunciados todavía en preproducción. Están ahí esperando a ser anunciados. Sabéis que más o menos sobre diciembre puede haber un Investor Day o un DS23. A ver, lo primero que llamó la atención es que se habían registrado 5 nombres nuevos, 5 producciones secretas que nadie sabía y que son nombres, pues, de trabajo. Y esos nombres que se habían anunciado eran los de Battle Anonymous Production, el de Acid Production y Natural History Production. Además, Speedside Production también. Todas estas productoras y pequeñas y proyectos secretos, pues parece ser que van a hacer diferentes proyectos del UCM. Serán películas y series. Todavía no sabemos exactamente si serán todas series, si serán todas películas, pero son 9 proyectos secretos que no han sido anunciados todavía. No es la serie de Wakanda, no es la serie... Bueno, la serie de Echo puede ser porque no ha sido anunciada. La serie de Echo supone que son proyectos diferentes. Capitán América 4, que tampoco ha sido anunciada. Vengadores 4, que tampoco ha sido anunciada. La serie de Dora Milaje, que en teoría se anunciada, pero que bueno, que está ahí en stand-by, etcétera. Pues alguno de los proyectos secretos que se supone que, pero hasta 9 proyectos secretos se van a realizar del UCM. A ver, patriotas, os comento, hay un feo asunto entre Scarlett Johansson y Disney. Y digo entre Disney, no entre Marvel, porque parece ser que Kevin Feige apoya la demanda que ha hecho Scarlett Johansson contra Disney. Vosotros diréis, ¿por qué Kevin Feige? Porque Kevin Feige no quería que Black Widow se estrenase en Disney Plus y en cines al mismo tiempo. Él siempre quería que solamente se estrenase en cine, perdón, y no en la plataforma digital. Como Scarlett Johansson es productora ejecutiva de la película, es decir, ha puesto dinero en la película, pues tiene un porcentaje de la taquilla, de lo que había recaudado en taquilla, y claro, no se lleva el beneficio que ella. Esto ella considera que ha sido perjudicada y ha denunciado a Marvel por incumplimiento de contrato. En cierta forma tiene razón, porque Disney no puede incumplir el contrato de esa manera. Al parecer no llega a un acuerdo con ella pues ha perdido un dinero. Si lo hace solamente por dinero, me parece muy mal por parte de Scarlett Johansson y me parece muy mal por parte de Disney. Uno, porque ha incumplido el contrato, y la otra, porque lo hace solamente por dinero. Ha habido feas declaraciones por parte de Disney, le ha dicho que ella no tiene ningún tipo de sensibilidad con el COVID, y por otra parte, pues ella ha respondido, y la verdad las declaraciones son bastante feas entre unos y otros. Creo que va a acabar bastante mal. Y que bueno, al final Scarlett va a tener problemas a pesar del apoyo de Kevin Feige por parte de Marvel. Ahí lo veremos en qué queda todo. Yo personalmente, si esto es un problema solamente de dinero, no apoyo a ninguno de los dos. Si Scarlett Johansson cree realmente que las películas se tienen que estrenar, aunque esté equivocada, se tienen que estrenar en cines, tiene todo mi apoyo y la apoyaré y diré que tiene la razón porque lo hace por convicción, no por dinero. Pero como me imagino que eso no será la realidad, ella lo hará exclusivamente por dinero, aunque tenga razón, aunque es verdad que es un incumplimiento de contrato y los contratos están para cumplirlos, por eso Disney tampoco se ha comportado bien. Pues realmente seamos sinceros, el futuro de los cines están muertos, igual que está la televisión, igual que el futuro es el streamer, y desgraciadamente, aunque yo iría todas las semanas al cine porque me encanta el cine y me gusta el ambiente del cine y películas que verles en cine principalmente, soy realista y sé que el cine realmente ya ha muerto y el streamer es tú, pero bueno, hay gente que no se entera. Esto ha llevado a que otras actrices como Emily Blunt por Jungle Cruise, que al parecer ya no es productora de la película, pero bueno, ya sabéis que algunos actores tienen un porcentaje que se llevan en la taquilla, etcétera, y Emma Stone por Cruella también van a denunciar a Disney. Ahí lo dejamos. Pero esto va a acabar muy mal por todas las partes. ¿Vosotros qué creéis? Contadme algo sobre la polémica y dejadme en los comentarios. Bueno, patriotas, ya sabéis que si llegamos a los 100 suscriptores y 500 visualizaciones en un solo vídeo, que haremos el fanmade soñado. ¿Y esto qué es? Para empezar, lo que necesito de vosotros es que me dejéis en los comentarios qué cómics os gustaría ver adaptado. Una vez que ya sabemos qué cómics os gustaría ver adaptado, yo elegiré a los personajes, evidentemente, quién lo va a interpretar. Además, elegiré el argumento de cada película. Y también al director o directores que van a dirigir esa supuesta película y este anuncio que vamos a hacer. No lo que tenéis que hacer vosotros es dejarme en los comentarios cómics os gustaría ver adaptado. Así de sencillo, así de simple, no tiene mayor complicación. Animación. Bueno,
Bueno, patriotas, a ver, os comento. A raíz del estreno de What If, y porque parece que la gente está muy interesada en que haya más productos de animación de Marvel, pues Marvel se está planteando abrir un estudio de animación. Y ellos dicen, vamos a abrir nuestro propio estudio de animación. No dependemos de otras personas. Es decir, una compañía que trabaja para la empresa del estudio de animación por antonomasia quiere abrir un estudio de animación para hacer su propio proyecto de animación. ¿Habéis entendido? Marvel quiere abrir un estudio de animación, hacer proyecto de animación para Disney Plus, para cine. ¿A vosotros qué os parece? ¿Es una buena idea? Dejadme en los comentarios. Bueno, patriotas, ya sabéis que tengo vídeos ocultos solamente para suscriptores, para nadie más. ¡Sí! Están ocultos, eso quiere decir que no los vais a poder ver. Para poder verlos necesito que me enviéis un medio de contacto a mi correo electrónico, a mis redes sociales, a donde sea, para que yo os pueda enviar el enlace del vídeo y que la sesión sea pública. Así de simple y así de sencillo, no tiene mayor complicación. Así que, sabéis, enviarme un medio de contacto y yo os enviaré el enlace del vídeo por ser patriotas, señales y por pertenecer a este canal y a esta comunidad tan maravillosa. Así que nada más, sabéis, continuamos. Vamos con los videojuegos. Bueno, patriotas, tenemos un videojuego de NetherRealms que va a ser un videojuego de pelea. Y han revelado quiénes van a ser los personajes que vas a poder contar con ellos, que son un montón. Para empezar, si reservamos el videojuego, nos van a dar a Deadpool gratuitamente. Bueno, está muy bien, oye, un personaje gratuito que va a ser Deadpool. Además de eso, van a aparecer el Capitán América, Thor, Iron Man, va a aparecer Black Widow, va a aparecer Ojos de Halcón, no evidentemente, va a aparecer Black Panther, Spider-Man, Groot and Rocket formando un dúo. Bueno, yo tampoco entiendo. Blade, va a aparecer Gamora, el Caballero Luna va a estar también, va a estar Shang-Chi, va a estar el motorista fantasma de Ghost Rider, va a estar Kitty Pryde, va a estar Sue Richard, la mujer invisible, va a estar Mr. Fantástico, va a estar Hulk, va a estar Scar, va a estar estos topos. Espera, ¿no está en Torcho Marino, va a estar la costa? Va a estar Mole, va a estar Moyo, va a estar Bullseye, va a estar Raiken, el hijo de Lovenda, va a estar Venom, Armin Zola, ¿en serio? Deacon Frost, era el villano de Blade de la película, va a estar Madame Máscara, pero aquí no acaba la cosa. Luego, posteriormente, ya ha sido anunciado el primer DLC, que va a ser un crossover con diferentes personajes de la compañía y de otros lados, porque va a ser un disparate. Vamos a tener a Cíclope, vamos a tener también a Daredevil y sobre todo vamos a tener a Kylo Ren y Raiden de Mortal Kombat. ¿Qué tal? ¿Os gusta este videojuego de Marvel, de peleas que están haciendo en NetherRealms? ¿A vosotros qué os parece? En los comentarios. Bueno, patriotas, qué noticiones, hasta 9 proyectos ocultos de Marvel Studios. 9 proyectos, muy interesante. Ya sabéis que se han incorporado actores tanto a She-Hulk como a Caballero de Luna, lo cual también es muy interesante. Y bueno, el tema de Scarlett Johansson es un tema durete. ¿Queréis saber más? Pues ya sabéis, ir a ver hasta el vídeo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. A ver, sois estupendos, sois maravillosos. Esto es lo que tenéis que hacer, ver los vídeos hasta el final, daros un abrazo a vosotros mismos, patriotas. Encantado con la comunidad que estamos creando. Ver gente, ayudad a crecer un poquito. Ya sabéis, para ello suscribís a esta campanita. Las notificaciones os van a llegar a cualquier lado donde estéis, por correo electrónico, por teléfono, en cualquier sitio. Sobre todo, darle like, no os olvidéis, comentad lo que queráis, darle like a los comentarios, darle al corazoncito en los comentarios, comentar qué os gustaría ver, qué vídeos queréis tener próximos en el canal, comentar las noticias sobre todo, vamos a interactuar. Y hablando de noticias, pues os quiero comentar, ¿os gustaría un vídeo de preguntas y respuestas? ¿Por qué no me vais dejando vuestras preguntas sobre el universo de Marvel, sobre el universo de DC, sobre los cómics en general? Y cuando hayamos reunido 10 preguntas, pues yo os hago un vídeo de preguntas o menos. ¿Os gustaría eso? Sí, dejadme en los comentarios. ¿Sabéis? Darle like, ¿vale? Si os ha gustado este vídeo. Recordad que Patria Freak es un refugio para los que son diferentes. Que nos veríamos en el próximo vídeo. Que tengáis muchas gracias. Adiós y sobre todo disfrutar. ¡Venimos a verle!